Hola, mi nombre es Axel Jafet Ávila Cruz del cuarto OVP y a continuación daré una breve explicación de cómo se elabora la voz pasiva en tiempo presente y pasado. Primero veamos este ejemplo en voz activa y pasiva. En voz activa es mi abuelo hace estas esculturas. My grandfather makes these sculptures. Y en voz pasiva es estas esculturas son hechas por mi abuelo. These sculptures might be my grandfather. La voz activa se usa cuando queremos dar énfasis a quien lo realizó. La acción en este caso le da énfasis a mi abuelo, my grandfather. Y la voz pasiva se usa cuando queremos dar énfasis al objeto de la acción, o cuando quien lo realiza es desconocido o no tiene importancia. Estas esculturas, the sculptures, que en este caso es el objeto y se vuelve el sujeto. Si nos damos cuenta, el orden de las palabras cambia y la forma de poner el verbo también. La voz activa se usa mucho en el lenguaje hablado, en el lenguaje coloquial. La mayoría de las palabras o de las oraciones que decimos en nuestra vida diaria las decimos en voz activa, mientras que la voz pasiva se usa más que nada en medios escritos como la literatura o los periódicos. Ahora veamos la estructura de la voz pasiva. Aunque solo se pueden escribirse en voz pasiva las oraciones que tienen complemento directo, ya que es el complemento directo el que va a volverse el sujeto de la nueva oración. En el caso de la voz activa tenemos dos partes. Mi abuelo, my grandfather, es el sujeto y hace estas esculturas, make the sculptures, es el predicado. Dentro del predicado tenemos al verbo, que en este caso es hace, y al complemento directo, que es estas esculturas, the sculptures. En el caso de la voz pasiva, la oración cambia su estructura, pues estas esculturas, the sculptures, se vuelve el sujeto de la oración y son hechas por mi abuelo. They are made by my grandfather, se vuelve el predicado. El verbo en voz pasiva sigue siendo hacer, pero la forma es son hechas. They are made. Y por mi abuelo, for my grandfather, que antes era el sujeto, se vuelve el complemento agente. Ahora veamos una nueva oración. El terremoto destruyó el edificio. The earthquake destroyed the building. El terremoto, the earthquake, es el sujeto y destruyó el edificio, destroyer the building, es el predicado. Destruyó, destroyed, es el verbo y el verbo está en pasado y el edificio viene a ser el complemento directo. ¿Qué destruyó el terremoto? El edificio, complemento directo. Si queremos pasar esta oración a la voz pasiva, lo primero que hacemos es usar el complemento directo como nuevo sujeto. El edificio viene a ser mi sujeto. Luego necesitamos el verbo, pero esta vez el verbo tiene que estar en voz pasiva. Destruyó, destroyed. Se vuelve a fue destruido, was destroyed, porque la oración en voz activa está en el pasado, por lo tanto en voz pasiva también va a estar en pasado. El edificio fue destruido por el terremoto, o the building was destroyed by the earthquake en inglés. El terremoto es el complemento agente. A continuación daré algunos ejemplos de la voz activa a pasiva y el tiempo presente, pasado y futuro. En voz activa es el autor está escribiendo un nuevo libro. The author is writing a new book. En voz pasiva, un nuevo libro está siendo escrito por el autor.
A new book is being writing by the author. Voz activa. Ryan Coogler dirigió Pantera Negra. Ryan Coogler direct Black Panther. En voz pasiva, Pantera Negra fue dirigida por Ryan Coogler. Black Panther was directed by Ryan Coogler. Voz activa, mi tía organizará la cena. My aunt will organize dinner. Voz pasiva, la cena será organizada por mi tía. Dinner will be organized by my aunt. Voz activa, Amazon ha enviado los pedidos. Amazon has shipped the orders. Voz pasiva, los pedidos han sido enviados por Amazon. Orders have been shipped by Amazon. Voz activa, mi abuelita cocina el mejor arroz con pollo. My grandmother cooks the best chicken rice. Voz pasiva, el mejor arroz con pollo es cocinado por mi abuelita. The best chicken rice is cooked by my grandmother. A continuación mostraré un texto con voz pasiva en presente y pasado simple. En presente simple es: el banco de la esquina de mi casa está siendo asaltado por un grupo de delincuentes armados. The bank on the corner of my house is being robbed by a group of armed criminals. En pasado simple es: el banco de la esquina de mi casa fue asaltado por un grupo de delincuentes armados. The bank on the corner of my house was robbed by a group of armed criminals. Con esto concluye este video.